Hola queridos estudiantes, en esta clase vamos a ver lo que son los diferentes órdenes en la clase insecta. Vamos a detallar algunas familias en rasgos generales. Vamos a hablar sobre los principales en la parte agropecuaria. El orden Odonata viene o proviene del griego odontos, que significa que porta dientes en sus mandíbulas, por lo que estos individuos vamos a tener aparatos bucales masticadores o semejantes. Se les reconoce con el nombre común de calenturientos, caballitos del diablo, pipilachas, gallegos. En nuestro acá nosotros comúnmente les decimos más bien libélulas o helicópteros, y hay dos subórdenes importantes, que es el Zygoptera, que son los adultos de cuerpo delgado y fino, y que las alas son semejantes en tamaño entre ellas. El Anisoptera incluye adultos de cuerpo más robusto y fuerte, y las alas posteriores son más anchas. En la siguiente diapositiva vamos a ver estos ejemplos. Los incluyo porque son importantes en la parte de determinar la limpieza de hábitats acuáticos, ya que ellos son reguladores de poblaciones de invertebrados. Su biología, ellos presentan metamorfosis hemimetábola. Acá tenemos dos ejemplos del orden Odonata. Lo que indica A es el estado adulto y B estados ninfales. El de la derecha, el que tiene colorcito verde, pertenece al suborden Anisoptera, que son de cuerpos robustos y vemos el ala posterior más ancha. Y el del lado izquierdo, el que tiene un tono más rojo, con alas de semejante grosor y cuerpo delgado, pertenecen al suborden Zygoptera. El orden Orthoptera es súper importante. Incluye grillos, chapulines, langostas, esperanzas, grillotopos y casipulgos. Este orden incluye muchos insectos que funcionan como plagas, pero también son fuente de alimentación de proteína en muchísimas culturas. Su biología, hemimetábolos, y tienen la característica que algunos al frotar sus patas traseras hacen sonidos, en el grillo principalmente. En la identificación vamos a ver que sus patas traseras son adaptadas para saltar, entonces eso es lo principal. Sus tamaños van de 1 a 3,5 centímetros. Las antenas son largas y filiformes y divididas en muchos segmentos. La parte bucal es masticadora, tienen ojos compuestos y también pueden tener dos o tres ocelos presentes, o sea, pueden tener un ojo dividido en muchos ojos pequeños o dos o tres ojos separados, ¿verdad? En cada lado. Alas anteriores, o sea, las primeras alas son duras, se les denomina tegminas, y las posteriores son membranosas. En esta lámina observamos la familia Acrididae, que son saltamontes y chapulines. Son plagas ocasionales de gran importancia en los cultivos, por ejemplo la langosta migratoria, que hace poco escuchábamos las noticias de las invasiones que hicieron en diferentes países de África y Estados Unidos. Se alimentan de maíz, sorgo, arroz, frijol y en varios cultivos más, y de malezas también. Es por estaciones, y el tamaño es de mediano a grande, color gris o marrón. La familia Grillidae incluye los grillos, insectos de poca importancia realmente en la parte agrícola, como plagas. Algunos pueden provocar cortes en tallos, follajes, raíces, más que todo en maíz y arroz,
pero como les decía, no ocasionan problemas tan importantes. Realmente sí son importantes en la parte de proveer proteína al ser humano, ya que muchas de esas especies son comestibles. En este caso, para identificarlos, vemos antenas que son mucho más largas que el cuerpo y las alas en reposo se doblan sobre la parte dorsal del cuerpo. Esta familia, la Grillotalpidae, incluye grillos topos y cacipulgos. Su nombre es característico por sus patas delanteras y su estructura de cabeza y pronoto, ¿verdad? Que es aumentada, parecido a los topos. Son polífagos. Los adultos y las ninfas se alimentan de raíces de arroz y papa. Casi nunca generan daños realmente importantes en los cultivos. Son de color café oscuro y el cuerpo con pelos muy cortos y finos, antenas cortas y como les decía, las patas anteriores robustas que son hechas así para excavar. En la familia Tetigonidae lo que vamos a encontrar son las esperanzas. Dentro de las esperanzas, recuerden, dentro de una familia hay muchos tipos de especies diferentes. Estos son plagas ocasionales de poca importancia también que podrían afectar cultivos como el arroz. Sin embargo, si hay algún desequilibrio ecológico y aumentan muchísimo de población, podrían ocasionar problemas importantes, más que todo en la etapa de floración y desarrollo de frutos. El cuerpo es comprimido lateralmente y por lo general tienen color verde. Las antenas son filiformes. Filiformes quiere decir que es como un hilito y más largas que el cuerpo. Su órgano auditivo está en la base de las tibias frontales. El orden Isóptera es el que se refiere o el que contiene termitas. Las termitas son de importancia en la agricultura, ya que pueden causar daños importantes a todo lo que son edificaciones, invernaderos, tutores. Los tutores, como por ejemplo cuando ponemos poros o madero negro o alguno de estos para que las plantas se enreden, ¿verdad? Si viene la termita, pues nos come eso, vamos a tener un gran problema porque la plantación se nos va a caer. Igual todo lo que sean las edificaciones. Su biología son hemimetábolos y son insectos pequeños de cuerpo suave. Sus antenas por lo general son cortos, tienen aparatos bucales masticadores, pues comen madera, celulosa. Hay tanto alados como no alados. En las imágenes vemos estados de adulto y ninfales. También vemos que ellos presentan una segregación en colonias con diferentes rangos de acuerdo a su estado gregario, ¿verdad? Entonces hay soldados, hay obreros, está la reina. De hecho, la que vemos arriba en el medio es una termita reina. El orden Mantodea lo que incluye son mantis religiosas y las que conocemos también como las mulas del diablo. Algunas son venenosas y también dañan los cultivos, pero son súper importantes como depredadores de otros insectos. Y entonces nos funcionan como controladores biológicos naturales, por lo que es muy importante más bien que prevalezcan en nuestro agroecosistema, porque nos van a ayudar a controlar otras plagas. Son depredadores generalistas, ellos no diferencian entre insectos buenos y malos, ellos comen de todo, incluso comen arañas también, abejas, avispas, entonces no son selectivos, se pueden alimentar de muchísimos, tienen una metamorfosis incompleta o hemimetábola. eh, También es importante su tamaño, varía bastante de mediano a grande, antenas bastante segmentadas, el aparato bucal es masticador, tiene ojos compuestos, las alas
de inicio, las anteriores son tecminas, o sea, son duras, y las de atrás, las posteriores, son más grandotas y son membranosas. Y muy importante acá, sus patas delanteras funcionan más bien como unas manos raptoriales, como es el raptor, el dinosaurio, para atrapar, para agarrar su presa y poderla consumir. Acá observamos el tono café, es una mula del diablo, y los otros son unas mantis. Las mantis generalmente presentan los colores verdes, sus patas delanteras raptoriales. Vean su estructura bucal, que es perfilada, y recordemos que son masticadores y que ellos son carnívoros. También se observa claramente en la imagen de la derecha, la de abajo, como las alas posteriores son membranosas y las anteriores son tecminas, son duras. El orden Dermaptera incluye a las tijeras o tijerillas. Son importantes como depredadores de plagas agrícolas. Ellos consumen áfidos, escamas y otros, por lo cual nos ayudan para hacer un buen control biológico. Deberíamos de verdad tratar de mantenerlos en nuestras plantaciones. Si los observamos, entonces no eliminarlos. Son omnívoros, también pueden alimentarse de plantas. En caso, digamos, nos afectarían solamente si hay un desequilibrio demasiado grande, que su población crezca excesivamente. Presentan una metamorfosis hemimetábola, y sus estructuras bucales son masticadoras, ojos compuestos, no tienen ocelos, y tienen alas anteriores duras, o sea, tecminas. También se les dice elitrus, y las posteriores son membranosas. Atrás se divide su última estructura del abdomen en dos, y esto funciona como unas pinzas, y eso se les llaman cercos. Ellos realmente a nivel de humanos no nos van a morder tienen veneno ni nada de eso. Sin embargo, al cerrar los cercos, pues sí nos pellizcan bastante duro. En la imagen lo que vamos a observar son diferentes estadios. Observemos que en estados ninfales son iguales al estado adulto prácticamente, ¿verdad? Lo que va a variar es que en los adultos ya sus alas membranosas van a estar listas, y también que van a estar listos para reproducirse. Es importante la parte de los cercos, es como algo de las características para uno identificarlo. Dentro del orden Tisanoptera se encuentran los trips. No son los únicos, sin embargo, son súper importantes en la parte agrícola, ya que estos nos ocasionan pérdidas importantes porque son transmisores de enfermedades, como virus, hongos y bacterias. Entonces, al pasar de una planta a otra, nos podrían estar haciendo esas transmisiones. Para su control se utilizan enemigos naturales, más que todo, como algunos chinches y otros depredadores. Presenta una metamorfosis hemimetábola, y su identificación se hace, bueno, a través del tamaño. Son súper pequeños en su mayoría, entre 0.5 y 5 milímetros aproximadamente. Tiene un cuerpo alargado y delgado. La cabeza puede estar dirigida hacia atrás o hacia adelante. Eso no es algo, digamos, determinante. Lo que no va a hacer es como recta. Tienen un aparato bucal que no es simétrico, hay un lado más grande que el otro. Tiene ojos grandes, alas angostitas, pequeñas y sin venas, y las patitas son muy cortas. Acá los vemos en el microscopio. Ellos realmente
son muy pequeños para observarlos, uno los ve con lupa ya para verlos en más detalle. Entonces, con esa estructura bucal que tienen, lo que hacen es perforar, raspan un poquito, pero más que todo perforan, tienen estilete, entonces empiezan a succionar la sábila y cuando se pasan de una hoja a otra, de una planta a otra, entonces van llevándose y transmitiendo esas enfermedades y vemos que en su colonización tenemos huevos, tenemos ninfas, tenemos adultos, todos viviendo en las mismas, en el mismo follaje. Los encontramos en vez, en la parte de abajo de la hoja. Este orden es súper curioso. Bueno, encierra lo que son chinches, chicharritas, áfidos, mosca blanca, escamas. Tienen un montón de características físicas diferentes. Entonces eso hace muy difícil que uno diga, tiene estas a las duras, entonces son ellos. No. Lo único que todos comparten es que tienen un aparato bucal de tipo chupador, con un estilete interno. Esa es su característica general. Eh, por lo demás, cada suborden y cada familia va catalogando o separando sus características, pero el orden encierra una gran diversidad. Se dice que el suborden Heteróptera lo que incluye son los chinches verdaderos. Tienen una gran diversidad de formas, tamaños y hábitats. Viven en ambientes tanto terrestres como acuáticos y también exhiben hábitos alimenticios muy variados, pero la mayoría succiona sábila de las plantas, por lo que serían una plaga. Y también algunos son depredadores y lo que hacen es succionar el contenido de otros insectos, porque recuerden que tienen un estilete y otros se alimentan de la sangre. Un ejemplo muy importante para los humanos es el chinche de Chagas, que produce el mal de Chagas. Mm, es un grupo muy diverso, entonces pueden, algunos sean plagas porque se alimentan de la savia, pero también porque son vectores de enfermedades. Igual que los zancudos, ¿verdad? Los mosquitos, pues pasan de un lugar a otro. También tenemos buenos, porque algunos son depredadores de otras plagas, entonces servirían como controladores biológicos. Su metamorfosis es hemimetábola y nuevamente, pues como identificación, tiene un pico ubicado en la parte frontal de la cabeza, las alas anteriores con la mitad anterior endurecida y y la otra mitad membranosa. Pues aquí nada más les coloco las imágenes de las diferentes familias que encierran a este suborden. Pongan atención al estilete, a ese pico, ¿verdad? Que es como su característica principal, pero son bastante variados. En el suborden Auxerorhyncha lo que tenemos son chicharras, machacas, espinitas o salivazos. Muchos son plagas de cultivos y lo más importante, vectores de enfermedades. Tienen un hábito alimenticio enteramente fitófago, o sea, se alimentan de las plantas, todos. Su pico es ubicado en la parte posterior ventral de la cabeza, o sea, adelante y hacia abajo. Alas anteriores de textura uniforme, membranosas o un poquito endurecidas. Y alas posteriores totalmente membranosas. Acá lo que vamos a observar son los diferentes ejemplares de las familias. Si alguno quiere detallar un poco más en cada una de las familias, puede ver o leer el libro de insectos de importancia agrícola que les coloqué en Neo la semana pasada. Entonces ahí se detalla cada una de estas familias.
El suborden Esterorhyncha, lo que nos va a incluir son áfidos, pulgones, la mosca blanca, que es un súper importante como plaga, y las escamas. La identificación se hace a través del pico o estilete ubicado entre las coxas de las patas anteriores, o sea, entre el espacio que tienen las patas, las primeras patas, es un pico bastante doblado. Las alas anteriores son de textura uniforme y membranosas, algunas pueden estar un poquito endurecidas, y las alas posteriores son totalmente membranosas, y cuando las alas están en reposo se dejan caer sobre el abdomen. Algunos de estos también son ápteros, o sea, no presentan alas. Y los machos, en el caso de las escamas, solo poseen un par de alas. Son diferentes a las hembras. En este caso podemos observar la familia Aleroidae, que contiene a las moscas blancas. Son una plaga muy importante, succionan sábila, entonces la planta se ve débil y luego transmiten muchísimas enfermedades. Y los Pseudococcidae, esta familia son las cochinillas. Las cochinillas también nos ocasionan muchos problemas y son algunas de importancia cuarentenaria. Si van en la fruta, al ingresar a Estados Unidos principalmente, nos devuelven el contenedor. Entonces es súper importante su control. El orden Neuroptera, su nombre viene o proviene del griego neurón, que es nervio, y terón, que son alas con nervios. Es un grupo de insectos con dos pares de alas membranosas con múltiples nervaduras que conforman una red. La mayoría son depredadores y son súper importantes para hacer control biológico. Algunos se alimentan de polen, presentan una metamorfosis hemimetábola, y las larvas son terrestres con mandíbulas bastante grandes. Los depredadores, más que todo de insectos o artrópodos de cuerpo suave. Acá hay algunos ejemplos característicos de cada una de las familias que pertenecen a este orden. Les decía que el más importante para nosotros son la parte de las crisopas, porque sirven como controladores biológicos, de hecho se hacen liberaciones. Y también quiero que resalten la familia Mantispidae, que se parece mucho a las mantis religiosas, pero recuerden que los mantis tienen su primer par de alas endurecidos, entonces esa es la gran diferencia. Y después Myrmeleontoidae, que se parece a una libélula, sin embargo tiene un par de alas más, y vean que hay unas alas que son mucho más pequeñas, y en el caso de las libélulas todas son del mismo tamaño. Para mí el orden Coleoptera es el más fácil de identificar, ¿verdad? Eh, Son abejones, escarabajos, picudos, mariquitas, luciérganos, jugotos, jobotos y otros. Viene del griego coleos, que significa caja dura o estuche, y terón, alas duras. Entonces comprenden alrededor del 25% de todas las especies de animales que se han descrito. Algunos son plagas de cultivos, de alimentos almacenados más que todo. Son considerados algunos insectos benéficos porque son depredadores de insectos plaga, funcionan como polinizadores, controles de maleza, y también recicladores de materia orgánica porque algunos se alimentan de ellos, y algunos también son utilizados para consumo humano, como los gusanos de la harina y del maíz. Mm, y algunas larvas también se usan para alimentación humana. No todos, pero algunos secretan sustancias tóxicas para defenderse. Su biología es
son metamorfosis completas, o sea, holometábolos. El tiempo de sus larvas y pupas depende mucho de cada especie. No en sí de la familia, sino de cada especie. La mayoría son terrestres, sin embargo, sí existen algunos acuáticos. Son minadores, barrenadores, defoliadores, trozadores, depredadores y detrívoros. Hábitos diurnos y nocturnos, tamaño desde el 0.4 hasta 180 milímetros y su forma es variable. Con esta imagen quiero recalcar dos cosas. Primero, lo que vemos a la izquierda son diferentes estructuras de larvas. Son larvas muy diferentes entre cada individuo. Hay algunos que no tienen patas, otros solo patas anteriores, algunas modificadas con varios segmentos. Las estructuras bucales son diferentes. Lo que sí se asemeja es que hay una parte de su cabeza que es endurecida. Después vemos ahí el ciclo de vida de la gallina ciega, que es una plaga muy importante a nivel de suelos. Lo que no es importante es la larva, porque se alimenta de las raíces, dañando la sujeción, permitiendo entrada de enfermedades y también pues obviamente haciendo un daño, ¿verdad? De la parte que se nutre del suelo, de las raíces. Para determinar todo esto, para identificar, es necesario ya irse a cada una de las especies. Acá observamos diferentes familias, cada uno con sus estructuras diferentes en cuanto al pronoto. El pronoto es la parte anterior del tórax, recordemos. Hay un pronoto marcado en la mayoría, en cambio el meta y el mesotórax sí están fusionados. El primer par de alas son duras y entonces protegen al resto de la estructura, al resto del cuerpo. Y para volar, más que para volar, ¿verdad? Tienen sus alas membranosas. Los dípteros incluyen un grupo conocido como mosquitos o zancudos, burbujas, moscas de la fruta y tábanos. Se distinguen entre todos por poseer únicamente un par de alas funcionales. De ahí deriva su nombre, que es dos y terón alas, dos alas. Y tiene un aparato bucal adaptado para ingerir líquidos. Entonces tiene un estilete. Son también muy diversos y son vectores de enfermedades y plagas, enfermedades agrícolas, tal como lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Porque al consumir savia de una planta y pasar a otra pueden pasar las enfermedades. Y también funcionan muchos como descomponedores de materia orgánica, polinizadores, depredadores y parasitoides. Entonces tienen una gran gama de posibilidades o de funciones que realizan. Son una fuente importante de alimento también para algunos para algunos otros insectos, o sea, otros se alimentan de ellos. Y hay algunas de esas especies que se utilizan para medicina, y se usan también como para monitorear ambientes o indicadores ambientales. Entonces, si ellos están presentes o cómo crece la población, se determina si el agua, el área está limpia o no. Presentan una metamorfosis holometábola, o sea, completa, y se identifica por el tamaño que va de pequeño a grande y también, bueno, ya lo habíamos dicho, por las alas que son funcionales y que solamente tienen dos. Acá están todas las familias del orden Diptera. Este, aquí quiero ser enfática en que hay algunos que nos producen problemas muy importantes porque son plagas cuarentenarias, o sea, hay muchos países que no las tienen, entonces si van huevecillos o si nosotros la tenemos en nuestro país no nos dejan exportar. El caso así de la Ceratitis capitata, que es una mosca de la fruta y entonces no deja exportar o Estados Unidos no nos deja exportar porque nosotros sí la tenemos en nuestras plantaciones. Y Tachinidae es un importante controlador biológico.
Entonces en estas dípteras tenemos gran variedad de individuos, de familias con diferentes beneficios, diferentes funcionalidades y también problemas, porque algunos son importantes vectores de enfermedades también en los humanos. En el orden Lepidoptera vamos a encontrar mariposas, polillas y palomillas. Los lepidópteros poseen alas membranosas cubiertas de escamas, característica implícita en su nombre, que viene del griego latín lepidión, que es escama, más el que ya hemos visto terón, que es ala. Entonces, alas con escamas. Este orden realmente es fácil de reconocer porque son las mariposas que conocemos y las polillas como tal. Es bastante también diverso en las cantidades que hay y algunas especies son utilizadas para exhibición de mariposarios, entonces es una actividad económica muy importante. Otros son muy importantes como polinizadores, ya que ellos se alimentan básicamente del néctar de las flores. Otras poblaciones o otras especies se han utilizado para controlar algunas plagas invasoras. Algunos producen seda, entonces pues esta seda lo utilizamos los humanos como tela desde hace muchísimo tiempo. Su biología son holometábolos y para identificarlos, entonces esa característica de sus escamas en las alas y vemos también ciertos patrones de nervaduras. Su aparato bucal, como ellos se alimentan de del néctar y se van especializando a ciertos tipos de flores, lo que vemos son una estructura vocal que pueden sacar, o sea, es como una lengua que meten y sacan con ciertos pelos, pero con muchísimos músculos, entonces pueden direccionar a su gusto, ¿verdad? Entonces pueden darle esa forma que ellos ameriten. Y en esta diapositiva lo que vemos son sus diferentes estructuras adultas, las mariposas o polillas, cómo se presentan a nivel adulto. Recordemos que al tener una metamorfosis completa tienen larva y tienen pupa. Las larvas sí pueden ser un problema importante a nivel agrícola. Hay algunas larvas que consumen incluso fruta, así taladran la fruta. En el caso de piña, hay una mariposa que viene la larva, hace un huequito, perdón, y ella lo que quiere así ahí adentro es primero alimentarse para después hacer su pupa. El orden Hymenoptera es considerado uno de los más evolucionados debido al desarrollo que tiene en su comportamiento social. Y su nombre viene de la parte himen, que es membrana, y arón, alas membranosas. Son el grupo más importante de polinizadores de angiospermas, o sea, plantas con flores, por lo que son vitales para la vida, tal y como nosotros la conocemos. Sin ellos entonces no tendríamos un montón de frutas y bueno, que es el gran problema que se vive con la parte de las abejas, relacionado con la lectura que tienen que hacer. Pocas especies son plagas, mientras que muchísimas son utilizadas también para controladores biológicos y se encuentran en todos los hábitats terrestres, muy poco en ambientes acuáticos y encontramos dos subórdenes, el Simpta, que son adultos con cintura y larvas parecidas a las orugas de las mariposas que se alimentan de hojas y tejidos vegetales, y los apócrita, que en ese caso están las hormigas, avispas y abejas, cuyos adultos presentan una cintura bien marcada y muchos tienen aguijón y sus larvas no tienen patas, ya que son alimentadas por los adultos o estos los depositan dentro del hospedero donde ellos se van a desarrollar. Como les decía, no son consideradas en su mayoría como plagas, sin embargo hay
hormigas defoliadoras, las zompopas, que sí pueden causar daños importantísimos en los cultivos. Hay algunas larvas que también son herbívoras y barrenadoras, hacen huecos que podrían ser problema, y hay otras que colocan sus huevecillos en las flores, entonces pues se nos cae la flor, entonces no vamos a tener fruto. Entonces algunas sí nos podrían causar algunos problemas. Y su identificación: un cuerpo relativamente duro, aparato bucal masticador lamedor, y algunos, como hemos dicho, tienen la cintura bien marcada. A diferencia de los dípteros, que a veces a uno se le puede confundir una abejita si es díptera o himenóptera. La díptera solo tiene 2 pares de alas, acá vamos a tener 4 alas, 2 pares. La díptera solo un par. Nuevamente acá lo que tenemos son ejemplos de las diferentes familias que conforman este orden. Vemos que hay algunos acinturados, otros que no, unos que vuelan, otros no. Entonces es muy variable. Las características de cada uno, pues ya en el libro de insectos de importancia agrícola ahí los pueden detallar cada uno. Igual el uso que se les dé, si son controladores biológicos o si son plaga más bien, o si son polinizadores, también es relativo a cada familia. Y hasta acá hemos llegado. El chiste ahí es que si revisan el documento, perdón, que les dejé como enfermedades y plagas 2, la familia de los 100 pies y 1000 pies se llaman despedidos. Entonces estamos despedidos de esta clase. Que Dios los acompañe y revisen toda la información. Gracias.